¿qué es automatización? ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta asignatura o qué es de qué os van a evaluar de esta asignatura, básicamente? O sea, realmente yo creo que es muy interesante antes de empezar saber cuál es el destino de esta asignatura para que pues todas las cosas que se vean y todo lo que se haga en la asignatura pues tenga un objetivo, ¿vale? Y que lo tengáis todos claro. Entonces, a ver, ¿quién se atreve? Antonio, ¿me sabes decir a ver de qué va esta asignatura? De controlar diferentes procesos a partir de, pues no sé, de programas o de, bueno, no sé, de circuitos como el automation. Vale, o sea, a través de circuitos o programas poder controlar procesos, ¿no? O poder controlar algo, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues sí. O sea, controlar procesos o circuitos a través de programas o circuitos especialmente diseñados para ello. Vale, ¿qué aplicaciones tiene esta asignatura? ¿O en dónde vemos un auge o dónde vemos una aplicación de esta asignatura? Venga, alguno más para que hable un poco más a la otra persona, venga. Venga, empieza con la A, así que Andrei. ¿Tienes micrófono, Andrei? Sí, tengo. Entonces, ¿qué procesos se pueden controlar a través de esto? Industriales, bueno, básicamente muchos, ¿no? En plan... O sea, todo proceso industrial realmente que sea automatizable, o sea, que se pueda poner una máquina para que haga un determinado proceso, básicamente será susceptible de que nosotros metamos ahí unas determinadas máquinas, actuadores, sensores, para que podamos automatizar. O sea, automatización básicamente es automatizar. ¿Automatizar qué es? Pues que una máquina de forma autónoma sea capaz de hacer un determinado proceso, o sea, capaz de hacer unas determinadas acciones que permitan pasar un producto de un estado al siguiente, ¿vale? Entonces, eso va a ser automatización, eso es lo que vamos a querer hacer aquí en esta asignatura, o aquí en esta asignatura lo que vamos a aprender son los conceptos, los fundamentos, o sea, las bases que nos van a ayudar después a poder crear automatizaciones, a crear procesos o máquinas que nos permitan hacer eso, pasar de un producto de un estado al siguiente, ¿vale? Intentando siempre pues que sea el proceso lo más repetitivo, que tenga la mayor repetitividad posible, que presente los mismos errores, que necesiten de la menor mantenimiento posible, que necesiten la menor supervisión posible, etcétera. Vale, al final son muchos factores los que nos van a determinar una automatización. O sea, es posible que sea un proceso peligroso y que sea muy importante que no tenga que haber nadie presente, o sea, que tiene que ser muy autónomo, no necesitar de intervención humana en ningún momento, ¿vale? Eso podría ser un punto, o puede ser al revés, que es un proceso de alta calidad y que viene bien la colaboración de las máquinas para algunos procesos y la supervisión de una persona humana para que salga todo perfecto, porque es un proceso de alta calidad, por ejemplo. Entonces dependerá de realmente lo que se quiera fabricar, el cómo se quiera diseñar ese sistema, ¿vale? Pero básicamente lo que es automatización es conseguir mejorar el proceso productivo, consiguiendo pasar un producto de un estado a otro con la menor intervención humana, con la mayor repetitividad posible y con la mayor calidad posible, ¿vale? Entonces, realmente en estos procesos pues podemos tener una variedad increíble de actuadores y demás, ¿vale? Como un ejemplo, ¿vale? Porque veáis de qué va la cosa, ¿vale? He sacado este vídeo, ¿vale? Que me ha parecido interesante. Es un proceso bastante sencillo, ¿vale? Que al final es una fábrica en la que es un envasado de unos piensos para animales, ¿vale? Aquí realmente lo que nosotros tenemos es una máquina que coge los sacos, los pasa aquí, ¿vale? Para ello, pues necesita detectar que hay sacos. Necesita unos actuadores que sean capaces de agarrar ese saco. Ese saco lo más seguro es que se agarre pues a través de unas ventosas que utilicen neumática, ¿vale? Esa neumática pues lo que va a hacer es un vacío, ¿vale? Que va a absorber la tela para poder agarrarla y pasarla al siguiente paso. En el siguiente paso, pues lo más seguro es que tengamos actuadores que agarren ese saco para pasarlo y ponerlo en la posición necesaria para poder echar el producto. Aparte, se nos han puesto unas barreras alrededor del saco para que cuando se llene no se creen ni barrigas ni nada, sino que el producto caiga totalmente uniforme a través del saco, no se nos pliegue la bolsa ni nada. O sea, cuando nosotros hacemos eso manualmente, ¿qué pasa? Pues el saco se nos dobla para todos lados, no somos capaces de hacerlo eficientemente una persona sola. En cambio, pues esto lo hace de forma muy rápida y muy eficiente, ¿vale? Llenaría el saco, tiene un sensor para detectar cuándo tiene que cortar el echar el pienso. Para poder echar el pienso tenemos una válvula que la abriremos y la cerraremos para que pueda salir el producto, ¿vale? Todas estas señales tendrán que estar controladas de alguna forma, ¿vale? El final de esta asignatura son los autómatas
las programables, que es los dispositivos que se utilizan hoy en día para controlar todas estas señales y estos actuadores, ¿vale? Al final una planta automática pues está compuesta de cientos de sensores y de cientos de actuadores distintos, ¿vale? Que pueden ser de todas formas, pueden ser cilindros, pueden ser motores, pueden ser ventosas, pueden ser luces de iluminación, pueden ser bocinas, pueden ser cintas transportadoras, brazos robots, un millón de cosas, ¿vale? No quiero que os agobiéis con eso, simplemente que veáis el uso que puede tener y la gran variabilidad de casos en los que podemos tener, ¿vale? Este es un caso de millones, ¿vale? Voy a ponerlo un poquito más despacio porque lo he puesto ahí un poco demasiado rápido y igual no se termina de llegar a ver bien. Vale, aquí ya directamente lo rellena el saco, lo apelmaza, lo llena, lo cierra. Aquí en la siguiente parte lo cose con esta máquina, otro actuador distinto, ¿vale? Que cuando empezará a andar este actuador, pues cuando detecte que el saco ya está en la posición correcta, ¿vale? Pues es una pinza que agarrará el saco, lo girará a través con un motor, ¿vale? Y lo soltará para que se lo pueda llevar la cinta transportadora de la forma más óptima, ¿vale? Después aquí tenemos una cinta que lo eleva, pues más motores, ¿vale? En el momento que detecta que el saco está en esta posición, pues se activan estos rulos, ¿vale? O sea, esto es un sensor óptico, ¿vale? Que detecta la presencia. Y aquí tenemos otro sensor que nos determina que ha pasado por aquí el saco. Y esto es un brazo que nos va a girar el saco de forma que se optimice la posición en la que se dejan después en un palé, ¿vale? Básicamente aquí lo que queremos hacer es una estructura determinada en el palé para conseguir que no se caigan finalmente los sacos, ¿vale? Si nosotros pondríamos todos los sacos de la misma forma, pues el palé se abriría y caería. En cambio, como podéis ver aquí, cada vez los sacos se ponen en una posición distinta, creando así una estructura que no permita que se caiga, ¿vale? Pero bueno, estos son más actuadores, más motores, más cintas, más sensores, ¿vale? Al final, este proceso es un proceso bastante sencillo, ¿vale? Aunque veáis aquí que tenéis un millón de cosas, ¿vale? Pero este es un proceso industrial bastante sencillo, no tenéis que controlar temperaturas y demás, o sea, simplemente hay un patrón en el que tenéis que dejar los sacos en un palé, tenéis unos sensores que cuando se detecta saco, pues pasa al siguiente paso, etcétera, ¿vale? Esto con las herramientas que vamos a ver en esta asignatura, pues puede costar más o menos, pero se puede conseguir. Esta automatización se podría conseguir automatizar con los elementos que vamos a ver en esta asignatura, ¿vale? Al final no hay elementos neumáticos, no hay elementos analógicos y no hay interfaces humano-máquina, ¿vale? HDMIs, que eso se ve en la asignatura de tercero de automatización, se empiezan a ver ese tipo de elementos, ¿vale? Aquí vemos cómo se ha cargado ya el palé, para cargar el siguiente. El dispositivo estaba esperando a que se retirara el palé que ya estaba terminado para que saldría el siguiente, ¿vale? Sale el siguiente y tenemos aquí un embalaje automático, ¿vale? Esto básicamente es un proceso industrial en el que desde la recogida de los sacos, echar el pienso, la creación del palé, ahora no sé el nombre, el precintado del palé, todo es automático. Lo único que necesita intervención humana es para poner más sacos al inicio y para poner más pila de palés y para después retirar el palé finalizado al final, ¿vale? O sea, cuando aquí realmente pues haría falta muchísima más gente y sería un proceso mucho más costoso, que podría provocar riesgos laborales de tener que estar transportando tanto peso continuamente y estando cargando con los sacos, aparte de pues los problemas de calidad producidos porque no estén correctamente alineados los sacos y que se puedan deformar, que se puedan pinchar, etcétera. Aquí pues es todo automático y mucho más eficiente, ¿vale? Que es lo que se busca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta asignatura? ¿O qué es lo que se ve en esta asignatura para conseguir llegar a esto? ¿Vale? Que es lo que buscamos, ¿no? Vale, pues lo primero es entender cómo funcionan los sistemas neumáticos e hidráulicos, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver primero van a ser los sistemas neumáticos e hidráulicos. Estos sistemas fueron la base, ¿vale? Inicialmente las automatizaciones eran solo mecánicas y eran todo con elementos metálicos como árboles de levas, dispositivos que permitían pasar mayor o menor presión en función de la velocidad. Bueno, todos sistemas mecánicos, o por ejemplo en este caso que eran en el momento que se llena una parte de presión, pues actúa sobre otra, etcétera. ¿Vale? Esta fue la primera fase que tuvieron la automatización, ¿vale? Y no contaba con ningún elemento eléctrico o electrónico. Todo era a base de presiones y resistencia, y muelles que a partir de una determinada presión de trabajo dejaban pasar el fluido o no, ¿vale? Realmente este elemento en esta primera parte lo que vamos a ver pues es eso, los elementos
con los que se iniciaron las automatizaciones, ¿vale? Pues válvulas, pilotajes, cómo se genera un fluido neumático y cómo se genera el fluido que se utiliza para mover estos elementos, tanto neumáticos como hidráulicos, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos generadores de energía? ¿Vale? Bombas, compresores, depósitos, etcétera, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a ver es todos esos inicios, lo que construye la base, ¿vale? De la automatización y elementos que después también, en muchos de ellos, vamos a utilizar cuando lleguemos a los autómatas, porque cuando lleguemos a los autómatas seguiremos teniendo elementos de generación, seguiremos teniendo válvulas, seguiremos teniendo sensores de posición de los cilindros y seguiremos teniendo cilindros y actuadores neumáticos e hidráulicos, ¿vale? Entonces, no porque sea la primera etapa es que ya no existe nada más, ¿vale? No. O sea, los sistemas neumáticos e hidráulicos se siguen utilizando. Lo que ya no veremos tanto van a ser los típicos pilotajes neumáticos o hidráulicos, ¿vale? Este tipo de pilotajes, pues cuando llegue el autómata, pues ya no vamos a usarlos, ¿vale? Porque esto es para poder hacer un control neumático directamente y a partir de que empezamos con electrotecnia y después automatización, pues ya no vamos a tener control neumático, ¿vale? Pero lo que sí que vamos a tener van a ser cilindros, reguladores de caudal, etcétera, ¿vale? Que veremos ahora los elementos, ¿vale? Y después, la segunda parte, ¿qué será? Pues será ya la introducción a la electrónica, ¿vale? Vamos a empezar a meter aquí un poco de interruptores, relés, etcétera, ¿vale? Estos van a ser esquemas, o sea, que vamos a tener la parte de control, van a ser a partir de esquemas electrotécnicos. Aquí, aparte del control de esquemas a partir de esquemas electrotécnicos, lo que vamos a tener también va a ser el tema de pues control de motores y demás, ¿vale? Aquí empezaremos a añadir pues eso, todo el tema eléctrico. Y como tercera parte, pues lo que vamos a tener son los autómatas, ¿vale? Los autómatas al final se diseñaron porque al final los controles, el control a partir de esquemas electrotécnicos pues ocupaba muchísimo espacio, cada vez que se tenía que hacer una modificación se tenía que cambiar elementos físicos, recablear casi todo y entonces era una labor interminable, ¿vale? Entonces en el momento que avanzó un poquito la electrónica y se empezaron a crear sistemas digitales que podrían actuar de forma robusta, se creó el autómata y se creó inicialmente para que la gente que sabía crear los esquemas de control, ¿vale? Sabría crear un programa en un autómata de forma directa, casi sin tener que aprender nada. Por eso es muy interesante aprender la base a partir de los esquemas electrotécnicos y a partir de esa base pasar a autómatas, debido a que los programas del autómata están hay una forma directa de pasar del esquema del autómata a esquema electrotécnico y al revés, ¿vale? Entonces, si tú controlas en tu cabeza cómo funciona un esquema electrotécnico, que es más sencillo que un programa de autómata, después pasar a un autómata es mucho más sencillo, ¿vale? Es más fácil, ¿vale? Ya que tienes una base importante.